Agresión a México. La decisión de México de mantener su integridad nacional y el deseo de Estados Unidos de que nuestro país reconociera la anexión de Texas a la Unión Americana provocaron la ruptura entre los dos países. Al saberse la anexión de Texas a Estados Unidos, el ministro mexicano en Washington dio por terminada su misión diplomática en señal de protesta. El encargado de provocar la guerra fue el general Zacharias Taylor, quien avanzó con sus tropas hasta la orilla del río Bravo, donde construyó el fuerte Brown, y se situó frente a Matamoros, en territorio mexicano, provocando una escaramuza con las tropas mexicanas. El presidente Polk de Estados Unidos declaró la guerra contra México. Los norteamericanos mandaron tropas por mar y tierra. Campaña militar del norte. El general Kearny Ocupó Santa Fe, Nuevo México, y penetró en territorio californiano, en donde la infantería de Marina había ocupado ya las poblaciones de Monterrey y San Francisco, y quiso crear en California la llamada República del Oso, con tendencias separatistas. Los Ángeles fue también tomada por los norteamericanos, pero la población civil se organizó y recuperó la ciudad, resistiendo 6 meses hasta que Kearny recibió nuevos refuerzos y hubo necesidad de capitular. En la región del río Bravo, el general Zacharias Taylor alcanzó las líneas mexicanas y venció al general Mariano Arista en Palo Alto y La Resaca, aunque las tropas nacionales dieron grandes muestras de valor. La Junta de Guerra ordenó el abandono de Matamoros, que cayó en el poder de los invasores. Igual suerte tuvieron Camargo y Reynosa. Taylor avanzó sobre Monterrey, que, mal defendido por falta de elementos y peor organizada su defensa, tuvo que capitular el 24 de septiembre de 1846, saliendo de la ciudad el ejército del general Ampudia. Otros generales de Estados Unidos tomaron el Paso del Norte y luego Chihuahua. Una vez más, el general Santana, vuelto del destierro, se hizo cargo de las operaciones militares. Salió de San Luis Potosí con 18,000 hombres por una ruta que resultó trágica, pues por falta de alimentos y ropa solo llegaron 14,000 a Saltillo. En la Angostura hicieron contacto con el enemigo que esperaba. El ejército mexicano luchó, pero tuvo que retirarse sin haber ganado la batalla. La situación de México estaba lejos de ser buena. La capital estaba en desarmonía. El gobierno se desentendió de prestar ayuda al ejército. Se perdían tiempos y elementos valiosos. Se pidió ayuda al extranjero, sin éxito. Los particulares y los estados se negaban a ayudar. Se recurrió a los bienes del clero, y los 2 millones de pesos no fueron suficientes para remediar la situación. En la capital se organizaron grupos de voluntarios que se alistaron para la defensa, sufragando ellos mismos sus gastos de guerra. A los batallones así organizados se les llamó los polcos, por ser en estos años la polca el baile de moda entre la juventud. Gómez Farías quiso enviarlos a Veracruz, pero protestaron diciendo que correspondía a los militares ocupar primero el frente y se rehusaron a ir. Los norteamericanos estaban dispuestos a conseguir sus fines y continuaron la guerra, por la costa del Golfo de México hasta la capital. Las operaciones quedaron encomendadas al general Winfield Scott, cuyo primer objetivo fue el puerto de Tampico, que cayó pronto por falta de recursos y de defensa. Campaña militar de Oriente. Scott desembarcó cerca de Veracruz y luego de ocupar la ciudad prosiguió hacia la capital. Torpemente Santa Anna presentó batalla al ejército invasor, pero fue derrotado en Cerro Gordo, cerca de Jalapa. Los norteamericanos tomaron luego Perote sin dificultad. Puebla se rindió sin mayor oposición, por falta de armas. Defensa de la capital.
La siguiente etapa de la guerra tuvo las características de una epopeya y se llevó a cabo en Chapultepec. Ahí se hizo patente el patriotismo de los jóvenes cadetes de la escuela militar, quienes sin estar obligados a luchar, resistieron hasta morir. El castillo no era una fortaleza inexpugnable, tampoco era una plaza fácil de tomar. El comandante general Nicolás Bravo y su segundo, el general Mariano Monterde, director de la escuela, organizaron la defensa. El 13 de septiembre, los cadetes de la escuela escribieron una página gloriosa de nuestra historia y la firmaron con su sangre. Luego, la capital cayó en manos del invasor y México tuvo que rendirse. Algunas personas dicen que hubo 6 niños héroes: Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y Francisco Márquez, que eran estudiantes del colegio militar y tenían todos entre 13 y 16 años, pero otras personas dicen que los inventamos porque necesitamos héroes en la historia. Al final de la guerra, México fue derrotado y perdió la mitad de su entonces territorio, superficie similar a su tamaño actual, 2 millones de kilómetros cuadrados, que incluían a los actuales estados de California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Colorado y Utah. You are my light in the dark, you are the being in my heart, but that is not enough. Will I ever be by your side? Your hair is dancing in the wind, your eyes are burning on my skin, and I'm so happy when I see that you are smiling back at me. You're leaving burn marks on the ground. Thank you, God, for what I found. I don't know how, I don't know why, but you're my angel in the night. You are my light in the dark, you are the being in my heart. Let me hold you now, just like days before you start to cry. You are my light in the dark, you are the being in my heart, but that is not enough. Will I ever be by your side? I try my best to satisfy, but all you do is waving me goodbye. I don't know what I'm gonna do, but I'm so crazy about you. Even if I don't know where to start, even if my love is tearing me apart, I just know that you and me, we are always meant to be. You are my light in the dark, you are the being in my heart. Let me hold you now, just like days before you start to cry. You are my light in the dark, you are the being in my heart, but that is not enough. Will I ever be by your side?